Hola, muy buenas tardes. Yo soy Eric Caballero y a nombre del presidente Andrés Atay les doy la más cordial bienvenida. Pues después de haber podido anticipar y empezar a vivir el desastre del gobierno que hemos estado sufriendo desde desde finales de 2018, pues creo que este es el momento ya no solamente de quejarnos, no solamente de criticar, sino también de pensar en nuevos futuros, en nuevas soluciones, en qué es lo que le vamos a dar a la ciudadanía para que tengan esperanza en el futuro, que puedan creer que esto no tiene que seguir así. Y de ahí la importancia de tener en este laboratorio de ideas a una de las personas más preparadas, que hizo un excelente trabajo en un gobierno panista, que justamente nos permite tener esta congruencia de saber que lo hicimos bien y que podemos seguirlo haciendo bien. Entonces, de verdad es un honor poder contar con la presencia del doctor Luis Ernesto Derbez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por inyectarnos esperanza, por decirnos que esto puede mejorar, que puede cambiar, partiendo de un análisis, trabajando con técnica, pero dándole esperanza a las personas. Sea bienvenido, doctor Luis Ernesto Derbez, y le cedo la palabra a el coordinador del área de Desarrollo Económico y Social, don Julio Meneses. Muchas gracias, Eric. Muy buenas tardes a todas y todos. El Laboratorio de Ideas está de manteles largos por tener una figura tan destacada, un excelente economista como el doctor Luis Ernesto Derbez. Como ustedes saben, el Partido Acción Nacional es bien reconocido por el extraordinario trabajo de sus militantes abogados. Sin embargo, también hay que destacar el excelente trabajo de sus economistas. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el doctor Luis Ernesto Derbez. El doctor Derbez es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Economía por la Universidad de Oregon y doctor en Economía por Iowa State University. A lo largo de su carrera profesional, ha ocupado importantes cargos en el Banco Mundial y ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, así como de instituciones financieras mexicanas. Es miembro de varios consejos de administración y ciudadanos en México y en el estado de Puebla. Es académico de número en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano y en la Academia Mexicana de Derecho Internacional. En el gobierno federal fue secretario de Economía y de Relaciones Exteriores. Desde el 1 de abril de 2018 es rector de la Universidad de las Américas Puebla. En lo político, desde su juventud, el doctor es miembro activo del PAN en San Luis Potosí. Es una figura importante, destacadísima diría yo, en el triunfo del PAN en el 2000. Ha sido secretario de Relaciones Internacionales en el CEN del PAN. Ha sido consejero nacional y actualmente tiene su militancia en la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Bienvenido, doctor Derbez, y le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Gerardo. A todos y cada uno de ustedes por la invitación y sobre todo a los que están aquí presentes conmigo en esta pequeña presentación y en un diálogo de ideas. Por cierto, muchas gracias por la recepción con Coldplay. Digo, de lo que puedo decir respecto de ellos es, cantan bien, pero les faltan mujeres. Entonces, sería bueno que de vez en cuando le mandáramos un mensaje a los de Coldplay, que son tan famosos, tan importantes, pero que pues, a ver si pueden incluir una o dos mujeres, porque esto de la igualdad de género también debe ser uno de nuestros objetivos. Uno de los objetivos de un partido moderno, como debe ser el Partido Acción Nacional, es esta cabida y esta combinación. Muy buena canción, muy divertida. Hay que mandarles un mensaje a los de Coldplay que les hace falta una que otra mujer para que realmente tengan el equilibrio adecuado. Pero de veras, bonita canción, bien escogida. Muchas gracias. Me imagino que fue Eric, porque tiene cara de gusto ahí, de que sí le gustó mucho la canción. Quiero empezar esta pequeña presentación diciéndoles algo a ustedes, y es lo siguiente. El Partido Acción Nacional tiene muchísimas posibilidades de lograr un retorno, un regreso fuerte, no solamente en Ciudad de México, en donde yo me precio de ser miembro del partido, estoy en la delegación Miguel Hidalgo, bueno, ahora es municipio Miguel Hidalgo, y dentro de lo que podemos hacer y pensar es de qué manera
nuestro partido puede recuperar ese posicionamiento que llegó a tener y que debe tener, no solo en Ciudad de México, también en el resto del país. Y no va a ser a base de estar discutiendo de qué manera podemos llegarle a todos los grupos sociales. Eso no se va a lograr. Yo lo que estoy proponiendo, y por eso agradezco la oportunidad de platicar con ustedes, es que nos vayamos concentrando y centrando en un grupo poblacional que es muy importante y que es lo que yo llamo el grupo poblacional de la clase media mexicana. Uso el término mexicano porque la mayor parte de nosotros seguimos pensando en clase media, y espero que eso no suene insulto a mucha gente, muy a la gringa, muy a este grupo poblacional en el que algunos de nosotros estamos ubicados y que nos da la impresión que eso es lo que representa una clase media mexicana. La clase media mexicana es otra clase media y ahorita la quiero describir para ustedes. Pero también creo que si nos concentramos y centramos en esa clase media, en lo que tiene de aspiraciones, lo que tiene de necesidades, podemos en realidad lograr este retorno fuerte de nuestro partido. Ojalá y así sea. Como lo acaba de mencionar Julio, yo entré muy joven al Partido de Acción Nacional en San Luis Potosí. Uno de los fundadores del Partido de Acción Nacional en San Luis Potosí, el licenciado Antonio Rosillo, fue mi maestro. Fue maestro en preparatoria. Y como maestro mío en preparatoria, me empezó a instilar esta idea de lo que era la diferencia entre lo que nuestro partido presenta y lo que presentaba en ese entonces el partido hegemónico del Partido Revolucionario Institucional. Don Antonio vivió una vida difícil, una vida complicada, porque en ese momento, y estoy hablando de los 70s, al principio, finales de 60, principios 70s, realmente estábamos en una situación en la cual dominaba un partido completa y absolutamente. Hoy estamos todos preocupados por lo que Morena hace, pero realmente si uno observa Morena hoy a este partido hegemónico de los 60, 70 del PRI, hay una gran diferencia. Y si el PAN pudo lograr transformar la sociedad mexicana, la política mexicana, a lo largo de los 60, 70 y 80, el PAN puede hacer lo mismo ahora. Hay que reencontrar nuestro rumbo y hay que impulsar ese rumbo. Siguiente, por favor. Al gobierno de la 4T, este gobierno que tenemos hoy, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa regresar a la época hegemónica del PRI. En verdad, la mayor parte de los que estamos viendo como actores principales en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el mismo Andrés Manuel López Obrador son gente que traen mentalidad del siglo pasado y muy particularmente de ese PRI que se dio en los 70s, 80s, 90s. De hecho, muchos de ellos proceden de ahí. Si pensamos que Manuel Bartlett es una de las grandes figuras de Morena en este momento, del gobierno de la 4T, pues entendemos que lo que estamos platicando es ese gobierno que realmente existía en los 70s, en los 80s. Si vemos las prioridades, y qué mejor para ver prioridades que el presupuesto y la propuesta de presupuesto del gobierno de la 4T, nos damos cuenta que están en ese ambiente. El presidente López Obrador cancela el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, pero por contra inventa el Aeropuerto General Felipe Ángeles. Y al hacerlo, lo que manda es un mensaje muy claro. Quiero destruir el otro porque era el que estaba poniendo esta aristocracia política contra la que yo me peleé, pero no porque no entienda que necesito que haya un aeropuerto, pero tiene que ser mi aeropuerto. Y en esa concepción del presidente López Obrador, estamos entendiendo que vamos de regreso con políticos de los 70s. Por lo tanto, que uno de los grandes riesgos de nuestro país, del Distrito Federal, o en su momento ahora Ciudad de México, es que vamos a regresar a esa concepción de que la política debe ser yo, mi grupo, por un sexenio. Yo estoy convencido que el señor López Obrador no se quiere quedar como presidente de México, estoy convencido de poder estar equivocado, pero creo que él quiere regresar a esa política imperial y lo muestra en todo, lo muestra en, le gusta estar en Palacio Nacional. Él habla de que dejé una residencia de lujo, pues, ¿quieres ver residencia de lujo? Ese es el Palacio Nacional, porque el Palacio Nacional es el palacio de los virreyes, es donde realmente se concibe el concepto de realeza. Entonces, ¿qué piensa el presidente? Que yo voy a decir cuáles son mis obras emblemáticas, mis programas emblemáticos. Las obras emblemáticas, ahí están. El Tren Maya, estamos hablando de la refinería de Dos Bocas. Porque la refinería de Dos Bocas es el regreso a los años en los cuales se nacionaliza el petróleo y se usa como el emblema
de este gobierno, de esta revolución que se plantea en su momento. Y lo que tenemos nosotros es el regreso al nacionalismo revolucionario, que es lo que estaba definido en su momento por el concepto de esa visión. Si ustedes observan los programas sociales, pues son una idea de regresar a dependencia de mí para que tú votes por mí. Y en ese contexto estamos creando las condiciones de ese régimen político que existía en los años 70, 80 y hasta en los 90. La visión del presidente, por lo tanto, es esto es lo que yo voy a financiar. Y lo que no voy a financiar son obras que yo pienso que se dieron durante esta aristocracia que a su juicio él la mezcla con el concepto de neoliberal. ¿Por qué es una buena etiqueta? Porque la etiqueta sirve para poner ahí a todos en el mismo costal. Y nosotros tenemos que salirnos de ese costal. Tenemos que pensar en una visión distinta. ¿Qué se le olvida a este gobierno? Siguiente, por favor. Se le olvida esto. Se le olvida que porque no ha sabido manejar adecuadamente una pandemia, lo que está ocurriendo es lo que ustedes están viendo ahí. Y lo interesante de esto es que este es el Panteón Municipal de Iztapalapa. Y el Panteón Municipal de Iztapalapa evoluciona entre mayo y julio con la cantidad de tumbas que ustedes pueden ver en la foto. Y estas son las fotos que tenemos que mostrar. Esto es lo que tenemos que decirle a la gente y decirle a la gente, mira, lo que pasó y lo que está pasando con este gobierno no es el impacto y el efecto en las clases altas, es en las clases necesitadas. Mira este panteón, porque este es el ejemplo de lo que está ocurriendo con esta administración presidencial y también municipal, o en este caso de gobierno del estado o de cualquier actividad. Noten esa foto, porque esta foto no es una foto de fifís, esta es una foto de las gentes comunes y corrientes de este país. Esta es una foto, a pesar de lo que ustedes crean, de la clase media mexicana, porque quien está siendo enterrada literalmente en panteones como esta es la clase media mexicana. Siguiente, por favor. ¿Y por qué digo eso? Porque esa es la clase media que tiene este tipo de actividades. En medio de esta contingencia del COVID-19, en el sector formal de la economía, se estima que de ese 1.900.000 empresas del país, poco más de la mitad, 1.115.000, tuvieron que tener paros técnicos, detener sus actividades, correr gente. Y son las microempresas las que en su mayoría tuvieron que llevar a cabo este paro técnico o cierre de operaciones. 93.4 de las microempresas formales tuvieron que llevar a cabo este tipo de paro técnico. Y en esa pastel que ven ustedes queda un mensaje muy importante. ¿Quién es el dueño de una microempresa? ¿Es una persona que vive en las zonas fifís o es una persona que vive en las zonas de clase media baja, de la clase media mexicana? Es este último el tema central. Eso es en donde viven estas familias y estas son las familias a las que está afectando, tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista económico, la política que está llevando a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Siguiente, por favor. Porque lo que no debemos olvidarnos todos es que en esas empresas trabaja gente y esa gente que trabaja es la gente que está recibiendo el impacto más fuerte. Por supuesto, los microempresarios, los dueños de esas empresas están sufriendo, pero quien está sufriendo más es quien trabajaba y trabaja en esas empresas. Porque lo que estamos notando nosotros es que mientras que el impacto de reducción de personal que se da en México es del 45%, donde realmente se da ese impacto es en las pequeñas microempresas, 46.3 de las cuales están reduciendo personal. Y cuando vemos qué es lo que pasa con remuneraciones y prestaciones, recuerden que estoy hablando del sector formal. En ese sector formal, lo que está pasando es que el 50.7 de los trabajadores de esas microempresas es quien está perdiendo su salario y el 41.2 en las empresas medianas y pequeñas. Es decir, este grupo de empresarios medianos y pequeños en el sector formal está teniendo el impacto, pero
Cuando me voy al informal, en donde también lo que prevalece básicamente son pequeñas y medianas y microempresas, la situación es aún peor para el trabajador, para los trabajadores de estas empresas. Siguiente, por favor. Y aquí lo que encontramos es que el impacto se está dando en las empresas pequeñas y medianas. Observen ustedes lo que ha ocurrido entre abril y mayo, desde marzo. En julio empieza a darse una vuelta a esto, pero finalmente, y estos datos del gobierno mismo, del Banco de México, de Jonathan Heath, que es subgobernador del Banco de México, en una presentación que acaba de llevar a cabo. Y lo que Jonathan mismo dice es, se perdieron 12.18 millones de empleos. ¿En dónde se perdieron? En la formalidad, solo 3.72. Es decir, el impacto verdadero de la política del presidente López Obrador es sobre esos 8.5 millones de mexicanos que tenían empleos en pequeñas y medianas empresas en la informalidad. Este es el impacto. Y esta era la gente que todos nosotros conocemos. Ahorita se las voy a mostrar. Es la gente de quien era mesero, de quien era peluquero, de quien era la clase media mexicana. Y esto está ocurriendo en este momento, en este impacto. ¿Cuántos empleos, por lo tanto, se requerían en México? 34 millones de empleos. Y lo que estamos observando, por lo tanto, es que el resultado de las políticas del presidente López Obrador no es sobre la clase alta o la clase media alta, es sobre la clase media mexicana de este grupo de personas. Siguiente. Que en realidad son quienes pueden salir a votar. El presidente presume que obtuvo una gran cantidad de votos. Lo que no hemos nosotros logrado presentar con claridad es que en realidad, porque se le sumó ese 13 millones de votos que por primera ocasión votaron por él y que proceden fundamentalmente de profesionistas independientes y de la clase media mexicana, que estaba harta de lo que había sido la corrupción, de la violencia que existía, del periodo de Peña Nieto. Y por favor que no se nos olvide, así como Eric dijo correctamente, 2 años pésimos de este gobierno, que no se nos olviden los 6 años terribles del gobierno anterior. Porque si no, la gente no va a entender que en realidad la razón por la que llega López Obrador es por el pésimo gobierno de Peña Nieto, por la frivolidad de ese gobierno, por la corrupción de ese gobierno. Y es sobre la base de estos elementos, acabar con la frivolidad, acabar con la corrupción, que logra su triunfo López Obrador. Y López Obrador sigue manteniendo ese discurso, y es un discurso que lo hace popular, aunque a nosotros nos moleste. Es un discurso que le gusta a esa proporción de población que siempre ha estado con él, que es la más desprotegida y desfavorecida, y a los 13 millones que se sumaron en su momento para que él pudiera obtener ese triunfo que hoy presume. Pero esos 13 millones no son partidarios de López Obrador. Son esa clase media que pensó que en López Obrador iba a encontrar a la persona que resolviera la frivolidad, la corrupción de lo que era el gobierno de Peña Nieto. Y es a esos 13 millones y otros 20 más que ahorita voy a identificar para ustedes que tenemos que dirigirnos nosotros como BAM. Porque cuando veo la acción y la aprobación y voto en esta gráfica, encontramos lo siguiente. En aquellas entidades donde la aprobación de Andrés Manuel López Obrador es mayor al 65%, Morena supera el 50% en intención de voto efectivo. Pero en aquellas donde la aprobación es menor al 60%, Morena cae por debajo del 40% del voto efectivo. Y fíjense, en aquellas con una aprobación entre el 60 y el 65, el apoyo de Morena oscila entre 40 y 50%. Es decir, ahí está nuestra oportunidad. Si seguimos insistiendo, como lo hacemos nosotros, de que tengo que hablar y tratar de llegar a las capas más bajas de ingresos de la población mexicana, vamos a perder. ¿A quién tenemos que hablarle? A esos 13 millones que votaron por él por primera vez y que no queremos que vuelvan a votar por él ni por Morena particularmente, y a los otros 20 millones que votó en contra de López Obrador. Es decir, existe esta base, que es la clase media
mexicana a la que yo me voy a referir. Tenemos una gran oportunidad de que en el 2021, si le hablamos correctamente a este grupo poblacional, si tenemos una narrativa para ellos, hagamos un cambio importante en el resultado del voto. No estoy diciendo que el PAN vaya a obtener la mayoría que tiene hoy Morena, no. Lo que estoy diciendo es, le podemos quitar a Morena esos 13 millones y conservar los otros 20, y a partir de ese momento cambia el panorama político, porque cambia la estructura tanto en el Congreso, Cámara de Diputados, como en congresos locales y como en alcaldías y muy probablemente gubernaturas en la próxima elección. Siguiente. Porque necesitamos esto, necesitamos llegarle a ese 49% que están ustedes viendo en pantalla, a esas gentes que son independientes, que no están con ningún partido, que no están con Morena, 22%, que no están con nosotros, 10 a 15%, que no están con el PRI, pero que en realidad es el que nos interesa. Si nosotros juntáramos el 10% que esta gráfica dice, yo creo que es más y tenemos 15, pero este 10%, con ese 49%, no hay quien nos gane, pero tenemos que buscar a ese grupo y no a los otros grupos con los que queremos hablar insistentemente. Si entendemos esa diferencia, si entendemos a la clase media mexicana, en ese momento vamos a tener una narrativa y un programa que pueda convencerlos a ellos. Si seguimos insistiendo que queremos ser como el PRI o queremos ser como Morena, no vamos a lograr, porque estamos perdiendo nuestra identidad. Y nuestra identidad es el programa hacia esta clase media mexicana, esta clase media que es el embrión de la democracia. Siguiente, por favor. Y aquí lo podemos ver porque la clase media mexicana está compuesta en su mayoría de trabajadores y directivos en empresas formales e informales, de pequeñas, medianas y muy pequeñas empresas. Estoy hablando de empresas, esto es muy importante, porque son los que han, con su trabajo, construido un pequeño patrimonio, una pequeña empresa, y están empezando a salir a través de su propio esfuerzo de ser dueño o empleado de estas empresas. ¿Y qué nos acaba de completar el cuadro? Este número de profesionistas independientes que también le batalla y que está ahí. Porque miren la siguiente lámina, por favor. La población ocupada por ingresos en México, y esto acaba de salir, son datos del INEGI recientes, entre 1 y 2 salarios mínimos tenemos prácticamente a 16 millones de personas. De 2 a 3 salarios mínimos, 7 millones de personas. De 3 a 5 salarios mínimos, casi 4 millones de personas. Y más de 5 salarios mínimos, 1.100.000 personas. Pero fíjense lo importante para nosotros. Aquí estamos observando que la clase media mexicana es en realidad el que está ganando desde 5 hasta 8,000 pesos y después hasta 15,000 pesos mensuales, individual o como familia. Este es nuestro grupo poblacional. Esta es la gente que con su esfuerzo, con su trabajo, con la creación de pequeñas y medianas empresas, son quienes están tratando de salir por sus propios medios. Son los que no están pidiendo dádiva del gobierno. Son la clase media mexicana, la clase empresarial o que trabaja en esas empresas. Ese grupo poblacional es al que tenemos que dirigirnos y es a quien tenemos que definir un programa que tenga sentido para ellos si queremos, no solo en la próxima elección, sino como partido, volver a lo que fueron las raíces de nuestros fundadores. La visión de que tenemos que construir esa clase media para que podamos realmente sacar a México y construirlo en un México democrático. Por ingreso, aquí está. Siguiente, por favor. Como profesionista independiente, ahí está. Vean lo que ganan. ¿De dónde sacamos que los profesionistas independientes son los que van a ganar 100,000 pesos, 50,000 pesos? Son los que ganan estos promedios de salarios, que es el salario de un profesionista de los que estamos platicando, que está en arquitectura, que está en diferentes ciencias biológicas, en diferentes actividades. Y lo que empezamos a entender entonces es que ese es mi grupo poblacional. Ese es el grupo que por mérito propio está haciendo su propia vida, pero que no está todavía en los niveles de ingresos que uno hubiera pensado de una clase media. Esta es la definición que yo quiero usar de clase media mexicana. Y ahí estamos porque tenemos que pensar en ellos y en cómo los ayudamos. Siguiente, por favor.
porque esta es una clase media que encuentra que el sistema de educación está bajo ataque de aquellos que piensan que educar no es formar ciudadanos responsables. Y esto puede ser en el sector público o en el privado, pero el problema es que esta era la clase media que estaba tratando de llevar a sus hijos a las escuelas privadas, aquellas escuelas en las que les pagaban 800, 1,000, 1,500 pesos mensuales de colegiatura y que le permitía tener una educación distinta a sus hijos, que tenían una educación que ellos buscaban. Y están ahorita entendiendo que el espíritu intervencionista de las autoridades está destruyendo las posibilidades de desarrollo de sus niños, de sus hijos. Es esta clase media que entiende que México necesita más y mejores profesionales en las áreas de tecnología y ciencia y que se encuentra con que ahora no le interesa al gobierno porque sigue pensando que es con molinos a través de burros que dan vuelta como se debe tener la tecnología en el país. Y eso no es cierto. Estos profesionistas quieren tener esta educación para sus hijos. Y son gente que entiende que el futuro está en la internacionalización de nuestro país y que requerimos, por lo tanto, una economía que se inserte a nivel global. Esto es cierto y tenemos que crear las condiciones de un programa que vayan definiendo cómo respondo a estos intereses de esta clase media en educación, en salud, en empresas que se pueden desarrollar, en profesionales que se puedan desarrollar y en esa visión de que México tiene que entrar al concierto de naciones internacionales. Si ustedes escucharon, a lo mejor no tienen estómago para hacerlo, pero lo tenemos que hacer, el discurso del presidente López Obrador en Naciones Unidas el día de ayer, se van a dar cuenta de la diferencia entre una visión pueblerina y una visión como la que tienen muchos de estos profesionistas y estas gentes de inserción. El presidente ayer, hablándole a los líderes del mundo y hablando de la rifa del avión, bueno, pero por Dios, ¿quién en el mundo va a estar interesado en la rifa del avión en México? ¿Por qué es eso algo que podemos presumir como mexicanos? ¿Por qué no llegamos con un discurso distinto en términos de lo que debió ser su presentación? Siguiente, por favor. Y entonces la clase media mexicana a la que nosotros nos tenemos que dirigir, a la que tenemos que respaldar con programas, es importante porque si lo logramos, esta es la base de la democracia, porque son personas independientes en su sentir y actuar. El problema es que el PAN durante mucho tiempo, cuando fuimos gobierno federal, pensó que lo que teníamos que hacer era lo mismo que hacía el PRI y que ahorita está haciendo Morena. Llegar con dádivas, con subsidios, con programas a la gente. Yo lo sé porque yo recorrí el país cuando quise buscar la candidatura del PAN y lo que me encontraba en muchas de las reuniones a las que iba era gente que decía, pero cuando usted sea presidente nos va a dar programas. No, esa no es la gente a la que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a la gente que lo que dice es, ¿cómo me va a dar condiciones para que yo pueda poner mi propio negocio y sea exitoso? No para que me destruya como está destruyéndome ahorita el programa del gobierno. Porque llega una pandemia, me obliga a cerrar y yo quiebro. Y entonces pierdo toda la base de mi independencia. Y tenemos que nutrir ese concepto de independencia en su sentido de actuar, en lugar de nutrir el concepto de dependencia. Y créanme, lo hicimos como partido y lo hicimos como gobierno. Ese fue nuestro gran error. Generar las condiciones de dependencia pensando que eso era lo que iba a atraer gente a nuestra manera de pensar y de ver. Y no es cierto. Lo que es cierto es la gente que quiere ser independiente a la que tenemos que impulsar. Porque además este es el mayor grupo electoral, ustedes lo vieron en los números, son los 30 millones de personas a los cuales tenemos que ofrecerles soluciones que les den una mejoría en su sistema de vida. Y este es el único grupo, en verdad, el único grupo que puede consolidar el proceso democrático de México. Y esto es muy importante que lo entendamos en el PAN. No se trata de sustituir el modelo del PRI o de Morena con el PAN. No, yo aprendí de una persona que es uno de mis mentores en mi juventud, que cuando le dije hay que hacer esto, me dijo, no, si haces eso, haces lo mismo que hacen ellos. Y si hacemos lo mismo que hacen ellos, y nada más la diferencia es que nosotros estamos y ellos no, no hay ninguna diferencia, porque entonces te estás comportando exactamente como se comportan ellos. La diferencia es cambiar el proceso democrático, crear instituciones que controlen al Ejecutivo, crear instituciones que permitan que haya un país en donde la gente se exprese democráticamente. La función del PAN es crear democracia,
no es sustituir a estas autocracias que estamos viviendo ahora. Y desafortunadamente, en los 2 sexenios que fuimos gobierno federal, lo que hicimos fue sustituir a nosotros pensando que porque soy yo, ya hay diferencia. No, solo hay diferencia si te comportas diferente. Si te comportas igual, no hay diferencia. Es simplemente que ahora tú estás arriba y el otro abajo, pero cuando te toque a ti abajo y al otro arriba, te das cuenta de que no construiste los elementos de una democracia. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. No construimos los elementos de una democracia. Y créanme, nos echamos 12 años en el gobierno y además 6 del PRI. Hubo 18 años en que pudimos haber construido las estructuras que no le permitieran a este gobierno hacer lo que está haciendo hoy. No lo hicimos. Es parte de nuestra responsabilidad y tenemos que empezar a hacer ese cambio en lo que propongamos de aquí en adelante. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por compartir su experiencia como servidor público, académico y político. Pasamos a una fase de preguntas y respuestas. Quisiera preguntarle a mis colegas si tienen alguna pregunta. Entonces, empezamos con Héctor Castañeda. Si le pueden abrir el micrófono, por favor, a Héctor. Adelante. Hola, hola. Adelante, Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Exsecretario, muchas felicidades por su intervención. Muchas gracias por estar aquí en el PAN. Sabe que se le quiere mucho, que se le recuerda activo como buen militante, pero además querido por todos los que estuvimos cerca de usted en la época. Solamente me gustaría preguntarle si usted considera desde su perspectiva si tenemos posibilidad de salir de este hoyo en el que ya estamos metidos y bueno, su razonamiento económico de las consecuencias de no hacer algo en este momento. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Héctor. Si hacemos grupos de 3 preguntas, quisiera pedirle, por favor, a Martín Reyes Favela que haga su pregunta. Si le pueden abrir el micrófono, por favor. Sí, buenas tardes. Doctor Derbez, felicidades. Cuando usted estaba iniciando, me quedé yo al final preguntarle si no era necesario atacar el voto masivo con el que Morena ha ganado con esta oclocracia impuesta. Pero al escuchar toda su relatoría, con gran claridad, ahora acepto completamente la importancia no de sustituir, sino de justamente enfocarse a la clase media, a la mexicana, como usted le nombra. Es totalmente cierto, no se trataba de sustituir, se trata de que todo el esfuerzo durante todas estas 16 ponencias, el esfuerzo que el PAN tiene que hacer es dirigido precisamente a este espacio de gente que puede ser no tan fácilmente manipulable, precisamente por una mayor capacidad de pensamiento, puede regresar a ser el PAN. La única opción en este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Omar Armenta. Muchas Adelante, gracias, Omar. gracias, Julio. Doctor Ernesto, muchas gracias por clarificar algo que traíamos en la mente y no sabíamos cómo decir. Realmente nos comportamos, no gobernamos como panistas, es una realidad. Ahora, atendiendo el punto de nutrir el concepto de independencia económica y fortalecer y llegar a las clases medias tan deterioradas que tenemos, ¿qué piensa de trabajar con los Fab Labs, hacer comunidades para impulsar el trabajo de las nuevas tecnologías en esa clase que pues está muriendo
Esa es mi pregunta y también quiero felicitarlo a usted por el libro que editó la universidad, Rupturas en el Vértice. Realmente lo recomiendo, lo hicieron en la UDLA. Y a Víctor Reynoso quiero mandarle un saludo y un abrazo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Omar. Doctor, si quisiera responder estas 3 preguntas. Gracias, Julio. Muchas gracias a los 3. A ver, ¿podemos salir, Héctor? Por supuesto que podemos salir. La pregunta más importante para nosotros es, ¿qué combinación hay que llevar a cabo para poder salir? Ya se mencionaron aquí 2 buenas ideas desde el punto de vista de si podemos o no crear este tipo de estructuras o si tenemos que darle un enfoque. Yo lo que diría es que el PAN necesita pensar 2 cosas. La primera de ellas es, seguimos siendo gobierno en muchas municipalidades, seguimos siendo gobierno en gobiernos estatales. Tenemos, por lo tanto, la oportunidad de cambiar la visión de cómo se responde a la crisis que hoy vive México. Pongo un ejemplo. Si nosotros agarramos a los gobernadores del centro del país, llegamos con ellos y les decimos, mira, en lugar de estar pensando en cómo yo como gobernador hago para mi estado, pensamos cómo yo, en conjunto de gobernadores, vamos y peleémonos si nos queremos pelear por la reforma fiscal, por la nueva estructura, por lo que ustedes quieran, pero de momento, con lo que existe, con lo que tengo de recursos, ¿cómo hacemos ese pooling de recursos de tus estados y demostramos de esa manera que podemos hacer inversión y ayudar a ellos a que salgan adelante? Podríamos llevar a cabo un programa que resuelva y muestre la diferencia. Ahora, ¿esto quiere decir que vamos a resolver el problema de México? No. Vamos a resolver el problema de un grupo de mexicanos a los cuales nos interesa convencer de que si nosotros gobernamos, como lo estamos haciendo en municipios, en gubernaturas, podemos cambiar condiciones. Y creo que pensar en eso, pongo un ejemplo, pensar cómo le hacemos para que empresarios apoyen a empresarios en estos lugares. Ustedes están conscientes de que hubo este gran movimiento de los grandes empresarios que lo que dijeron es, vamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, le pedimos una línea de crédito, convertimos la línea de crédito en una línea de factoraje. Eso es lo que es. Tú me traes tu factura de tus proveedores, me la entregan y yo les pago. Te doy liquidez a ti como gran empresario porque no tienes que pagarles. El Banco Interamericano les paga con tu garantía. Le estamos dando una tasa de interés baja porque es el descuento que hace el banco para descontar la factura. Y tú estás teniendo la proveeduría, el proveedor recibe el pago y estamos creando una estructura de cadena que da liquidez al sistema de tu empresa y tus proveedores. ¿Ok? Eso lo hicieron a nivel grande. ¿Qué tal si llegamos y decimos, en lugar de perder el tiempo, toda aquella proveeduría que esté relacionada con el sector fulano, el sector mangano, dale un programa de apoyo, pero no des subsidios? Y eso es lo que es terrible, es que volvemos a caer en los subsidios. No des subsidios. Dale a ese sector empresarial productivo líneas de crédito de a de veras que te permitan hacer este concepto de factoraje y que permita que se mantenga el empleo en esas medianas, pequeñas empresas. No solo las formales, también las informales. Si hacemos este concepto, empezamos a darle esa posibilidad. Otro ejemplo. Si yo soy gobierno municipal, si yo soy gobierno estatal, tengo una gran cantidad de ¿qué cosa? Pues hombre, o de dispensarios, ¿sí? En donde estoy dando alimentos, cosas, etcétera, o en su defecto de guarderías. ¿Qué tal si en lugar de que estemos diciendo que las guarderías las da el gobierno del estado, vamos con gente de esta naturaleza, gente de pequeño y mediano nivel, le decimos, yo te voy a garantizar los clientes que son los niños o que son los que tienen que comer y te voy a supervisar en la calidad de lo que tú entregas, pero el negocio es tuyo. No es mío, no es de mi familia, no se lo reparto a mis amigos, lo abro a estos grupos sociales y les digo, ponte a trabajar,
Demuéstrame que puedes tener una buena guardería, yo te estoy pagando, pero yo te voy a supervisar. Y te voy a supervisar bien. Y en ese contexto no necesito darte dinero, lo que te estoy dando es la posibilidad de que tu negocio tenga éxito. Emplea gente, págale bien y vas a ver cómo vas a ir construyendo esto. Pero te voy a dar una guardería, no te voy a dar dos, no te voy a dar tres, te doy una. Y ahí en adelante es tuyo. Si tú quieres hacer más guarderías y demás porque te gustó el negocio, a ver cómo le haces. Esta yo te la garantizo. Las demás tú las desarrollas. Vamos generando entonces una clase empresarial micro y le vamos dando esas posibilidades. Y también los vamos incorporando en la formalidad, porque sería parte de un proceso de incorporación en formalidad. Hay muchas ideas de este tipo que podemos poner que mitigaría y ayudaría a generar esa clase que va a tener su propio negocio, su propia actividad. Y fíjense cómo lo acabo de decir, usando dinero del gobierno, pero no necesito usar los miles de millones. Pero todos pensamos igual y seguimos pensando en esta vieja actitud de que me tienes que dar subsidios. No. Te doy empleo, pero no te lo doy mío, no es un empleo del gobierno. Tú lo vas a mantener, tú lo vas a generar y yo te voy a supervisar. Y te estoy construyendo esa vida propia y te estoy obligando a que seas independiente. Y el día de mañana, cuando tengas tu otra guardería, ya no dependes de mí. Y entonces, eso es lo que quiero. No quiero que dependas de mí. Quiero que te hagas independiente. Y pensar cómo le hacemos en eso es algo que tenemos que llevar a cabo. Escuelas privadas, por ejemplo, que se pudieran apoyar seriamente por el gobierno, para que gobiernos estatales, municipales, para que puedan tener niños y obligarlos a que tengan un grupo específico de becarios, de acuerdo, pero que tenga su propio negocio que se vaya desarrollando. ¿Con qué? Con el respaldo de una idea. La idea no es generar estos negocios, la idea es generar a los empresarios independientes y a sus trabajadores y que ellos cuiden ese negocio de ahí en adelante. Y no que yo se los dé, yo se los cuide y yo se los subsidie. Pero nos encanta el yo. Me encanta decir, yo te di, yo te puse, gracias a mí. No, ¿sabes qué? No. Tú eres el que lo haces. Tú eres el que reparas calles. Tú eres el que haces esto. En lugar de que yo lo haga con empresas grandotas. Vamos haciendo eso. Y eso sí se puede a nivel municipal. Y eso es lo que deberíamos estar empujando en gobiernos municipales y en gobiernos estatales. Pero no nos gusta. Ahí están las tres preguntas mezcladas. Muy bien. Perfecto. Seguimos con César Alberto Liera. Sí, muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Son dos preguntas muy sencillas. La primera es, bueno, ya dio algunos ejemplos de qué proyectos nosotros debemos proponer como PAN, pues para contrarrestar estos que mencioné al principio, ¿no? Porque por desgracia, pues los medios, pues tienen secuestrado todo esto de, o es el Tren Maya, o es Dos Bocas, o es el avión. Entonces realmente no, pues de ningún partido se ve como, mira, yo traigo estos proyectos como para contrarrestar el desastre que se está viendo, ¿no? Y en segunda es, para esto que viene del 2021, como qué estrategias podríamos usar para ganar estos votantes, porque por desgracia, pues vemos que ya la mayoría está cansado de los mismos, y los independientes creo que ya pasaron, y pues Morena tiene todos los medios secuestrados realmente. Entonces, no sé si funcionan alianzas, cómo han funcionado, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Continuamos con Rafael Camacho. Adelante, Rafael, por favor. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Se me escucha? Ok. Luis Ernesto, muchas gracias por el análisis, me parece de mucha limpieza intelectual y concuerdo. Sin embargo, lo que tú mencionas de que no se hizo otra cosa más que replicar el sistema de dádivas, pues está enraizado ya en nuestro partido. Ayer estaba escuchando en el aniversario varios gobernantes de distintos niveles que lo que presumían es, ya di internet gratis, ya di esto gratis, ya. La pregunta es, y esa reflexión me gustaría escuchártela, ¿qué tenemos que tocar en el PAN para recuperar una visión adecuada de lo que es el subsidio? O sea, yo sé que nuestros principios está claramente definido, pero creo que hemos perdido un poco la pista dentro del partido y antes de salir hacia afuera, creo que hay que tocar dentro de nuestro partido esta forma de pensar. Gracias.
Muchas gracias, Rafael. Continuamos con Óscar Camacho. Adelante, Óscar. Gracias, gracias, Julio. Muchas felicidades, doctor Derbez. Bueno, mi pregunta va más enfocada en justamente en pegar a la raíz. Nosotros supuestamente lo que teníamos que hacer es crear ciudadanía y vencer al clientelismo, y parece que el clientelismo nos venció. Y ya no solo nos venció en los hechos, sino también en la campaña. Parece ser que ahora ya nosotros también hacemos consultas y nosotros también ya estamos haciendo las mismas cosas. Y bueno, la verdad es que me parece que también nos falta contenido, nos falta creatividad. Creo que por ahí es donde va pues el conversatorio, el mensaje que tú nos quieres transmitir, doctor. Y bueno, pues aquí la petición es cómo le hacemos también para meterle emoción, porque todo parece que es la emoción lo que va a jalar a todo, ¿no? A todo para el 2021. Muchas gracias, Óscar. Doctor, yo quisiera en este bloque aprovechar para preguntarle como una aplicación de política pública muy en concreto. Cuando usted participó en el sexenio del presidente Fox, a usted le tocó atender justamente el tema del pago del agua a Estados Unidos. Y siendo también pues una crisis, o se pensaba que hubiera sido una crisis, el gobierno del presidente Fox, a través de usted, pues logró contener el problema y llegar a una solución de manera eficiente. Si nos quisiera compartir su experiencia. Muchas gracias, Julio. Pero bueno, sí, ahorita te digo eso, pero déjame contestar nada más las tres cosas. Sí. Rafael, hay una cosa que es muy importante que entendamos los del PAN, y es que subsidiariedad, el principio de subsidiariedad no quiere decir subsidios. Y en algún lugar perdimos esto. Es decir, en algún sitio nos confundimos. En algún sitio llegamos y dijimos, bueno, eso quiere decir que yo te voy a dar subsidios y te mantengo. No, es yo voy a crear las condiciones de respaldo para que tú puedas salir adelante. Una vez que perdimos a los grandes intelectuales del PAN, y lo digo de esa manera, perdimos, digamos el último con Carlos Pedraza, en mi opinión, ¿sí? Castillo Pedraza, cuando lo perdimos realmente lo que era una visión mucho más, no solo humana, sino también de independencia, de cómo le hacemos para crear condiciones en que la gente sea independiente, en que la gente realmente sea. Y eso es el principio es cómo te voy a dar esas condiciones para que tú puedas verdaderamente tener éxito por ti mismo. No por mí, por ti mismo. Y entonces una cosa que cometimos de error nosotros cuando llegamos al gobierno, y lo acepto yo como parte de ese primer gobierno federal, pero lo hemos seguido repitiendo en niveles estatales, municipales, etcétera, es pensamos que una vez que yo llegué, cambió la cosa porque yo llegué. Y entonces ese concepto es el que tenemos que romper. El concepto que tenemos que romper es las cosas siguen siendo iguales si tú sigues haciendo lo mismo. Y no lo entendimos. Pensamos que porque llegábamos nosotros era distinto, porque nosotros lo hacíamos. Bueno, eso es lo que está haciendo ahorita el presidente, ¿no? Yo llego y entonces ya no hay corrupción porque soy yo. Pues no, digo, hay corrupción por todos lados y peor todavía, porque como él no ve lo que está pasando, pues entonces él está convencido de que está resolviendo el problema de la corrupción. Pues no lo está resolviendo. Pero lo que no entiende el presidente es que la corrupción se va a eliminar cuando haya transparencia, que la corrupción se va a terminar cuando verdaderamente no quede impune la persona que está cometiendo delitos, y que la corrupción se va a terminar cuando en efecto no solamente no haya impunidad y haya transparencia, sino también haya castigo. Y entonces ese proceso no le interesa, él quiere escándalos. Pues ¿saben qué? Y aquí se va a enojar Federico Doring. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, Federico Doring y uno de nuestros grandes hombres que fuma puro, ¿sí? En lugar de llevar a la Procuraduría lo que se había encontrado de documentación, que fue la famosa documentación del señor de las ligas, lo llevaron a Televisa para que hubiera un escándalo. Y yo le dije en ese momento, y lo repito en privado y en público, le dije, oigan, eso no es, señores, no somos gobierno, tráiganle a la fiscalía, en ese entonces era la Procuraduría, tráiganle
la documentación y dejen que se haga la investigación. Pero no, hicimos lo mismo, queríamos hacer realmente una exhibición y un escándalo. Y es lo que está pasando hoy, que es lo único que le interesa al gobierno. Ok, entonces no somos iguales, somos los mismos. Si somos los mismos con diferente nombre, es lo mismo. Lo que tenemos que hacer nosotros es pensar cuáles serían las condiciones. Ok, ¿cuál es mi función como gobierno entonces? Mi función como gobierno es facilitar. Facilitar que la gente pueda poner negocios, facilitar que la gente pueda crear condiciones. Y ahí empieza el tipo de programa de cosas que podemos proponer. Es tonto, ahora que hemos visto que con la pandemia y el confinamiento todo se hace a base de tecnología de la información, que los gobiernos del PAN no modernicen completamente su sistema a través de crear condiciones en las cuales sea fácil registrar algo, sea fácil poner un negocio en municipios o en estados. Y eso es lo que deberíamos estar presumiendo, la facilidad de eliminar una serie de acciones que antes te obligaban a hacer y que ahora este nuevo gobierno está repitiendo, este nuevo gobierno federal. Y nosotros lo que tenemos que hacer es decir, a ver, resuélveme problemas como registro de esto, cosa del otro, etcétera, y llévalo fácilmente. Y si eso lo logras, vas a cambiar. Segundo, mantenimiento. ¿Por qué insistes como presidencia municipal o como gobierno del estado en seguir construyendo cosas nuevas cuando lo que se está deteriorando es la infraestructura que existe? Proponme un programa de esos. ¿Y saben para quién es importante? Para nuestra clase media, esta que definí. Porque ellos son los que viven en esos barrios, en esas colonias, en donde se está deteriorando la infraestructura. El otro llega y promete hacer nuevas calles. Lleguemos y prometamos, te voy a reparar las tuyas, te voy a arreglar los candiles, te voy a crear condiciones distintas, te voy a tener camiones de basura adecuados. Vayamos y prometamos eso. Y estamos hablando a esta clase media. Entendamos las necesidades de esa clase media. Definámoslas y programas que nosotros presentemos sean para resolver esos problemas. Pero no queremos seguir insistiendo en las otras cosas. Bueno, si quieres seguir insistiendo en eso, adelante. Vete a estos. Y eso va a empezar a resolver en serio, Rafael y César, lo que estamos proponiendo. Pragmático y práctico. Y Oscar, me da gusto verte, pero te quiero decir algo y esto es, yo creo que eso es el problema, que caímos en el clientelismo. Lo que tenemos que llegar a decir, a mí no me interesa hacer clientelismo, me interesa reparar tus calles, me interesa ayudarte en esto, me interesa. Y entonces, con ese tipo de condiciones y programas, vamos a resolver muchas cosas. Mira, Julio, presumo pues lo nuestro, pero no me gusta mucho porque aquí es una conversación de amigos de partido. Lo presumo allá afuera, pero lo repito pues. ¿Qué le falta a este gobierno? Primero le falta entereza para enfrentarse a los gringos, ¿ok? Lo que ha hecho el presidente López Obrador desafortunadamente y su gobierno es entregar la política interior, particularmente en cuestiones de migración y ahora en cuestiones de distribución de agua, a los americanos. Cuando hay un conflicto con los americanos, el presidente López Obrador les cede el paso y hace lo que ellos le pidan que haga. La Guardia Nacional está usando para controlar a los migrantes y para controlar a los agricultores de Chihuahua, que son mexicanos, entre paréntesis. ¿Okay? Ese es un primer problema, se entrega a los gringos. El segundo, entiende que puede construir un conflicto interno. Y entonces lo que hace es, para resolver el problema con los gringos, creo un conflicto interno y convierto ese conflicto en un conflicto político electoral. Es lo que está haciendo. Lo que está haciendo en Chihuahua es convertir todo en un proyecto conflicto político electoral. ¿Y qué está haciendo nuestro gobernador y qué están haciendo? Estamos cayendo en la trampa de convertirlo en un pleito político electoral. Entonces, lo que ya logró es que no le discutamos que se está entregando a los gringos, sino es un pleito con el PAN, es un pleito con Javier Corral, es un pleito con, y ya cambió la dinámica de la discusión. Hay que reconocerle su inteligencia. Digo, ya sé que todo el mundo dice que es así, que no, es muy inteligente. Y ya logró ese cambio, y entonces ya no estamos discutiendo lo que es fundamental. Dice, ¿por qué no estás defendiendo los derechos de los mexicanos? ¿Por qué no estás enfrentándote a los gringos? ¿Por qué? Y construir el caso hubiera sido mucho más interesante. ¿Qué hicimos nosotros? Lo primero que hicimos fue decirle a los americanos, no te voy a entregar el agua porque no puedo. Lo segundo que dijimos fue, y me siento a hablar con los agricultores de Baja California, entre paréntesis, que aquí no los han tomado en cuenta, y también con los de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, que era la otra parte de la ecuación. Y entiendo el problema y la dinámica en este contexto.
Tercero, a los gringos un alto, a los de acá una negociación. Y finalmente, creatividad. Si efectivamente no tengo agua, porque no tienen agua en la boquilla, ¿dónde hay agua? Y nosotros lo que hicimos fue buscar dónde había agua y encontramos que había agua al fondo, allá donde se acaba el país y llega al Golfo de México, en la frontera de Tamaulipas. Y logramos comerciar con los americanos, negociar después de 1 año y medio de grandes discusiones, que nos recibieran el agua faltante de la presa de la Amistad, Falcón, como le quieran llamar, que está al final, para que de esa manera cubriéramos el problema del déficit del agua. Y así fue, y así lo hicimos. Pero este gobierno tiene prisa, entonces cede de inmediato y entrega el agua, ¿no? Y lo que vemos ahorita es que ¿quién también quiere crear esto en un conflicto político-electoral? Nosotros, porque lo estamos haciendo. Porque al enfrentar el gobernador de la manera que lo está haciendo, pues lo que está haciendo es un conflicto político-electoral. Y eso es el área de movimiento del señor, porque a eso se dedica. Entonces hay que buscar otras formas, pero bueno, también tenemos que entender que están los intereses personales de cada uno de nosotros. También hay intereses personales del gobernador de Chihuahua. Y el que no los vea, pues entonces está ciego, ¿no? Y qué pena, y ya sé que estoy diciendo esto y que me hago gritar Javier Corral, pero no puedes tú también andar con tus cuestiones personales cuando tenemos un problema de otra naturaleza. Y yo creo que lo que pasó es que no había ese interés en nosotros, y por nosotros me refiero efectivamente a mí y a mi equipo en ese momento, y lo que hicimos fue negociar como se debe negociar, sin intereses personales por el medio, poniendo los intereses del país, de las personas y del pueblo antes que mi interés personal de cómo me veo o cómo no me veo yo, porque pues ese no era el interés, ¿no? Pero pues ahorita está esta mezcla de cosas y la estamos viendo en todos lados, y eso es una tragedia. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la fase de preguntas y respuestas y seguimos con Carlos Díaz. Adelante, Carlos. Buenas noches, doctor. Felicidades por la ponencia. Muchas gracias. No es pregunta, nada más una reflexión con lo que me quedo, lo que dijo que efectivamente no se ha hecho durante 18 años, que tendríamos que, en este laboratorio de ideas, poner mucha atención, legislar a prueba de populismo, legislar a prueba de clientelismos, poner candados, asegurar que el presupuesto esté etiquetado desde antes de que la persona llegue a ocupar el puesto, que se dediquen a administrar, pero de otra manera. Eso es lo que hemos dejado de hacer y creo que eso es el comentario estrella para este grupo que nos dejó esta noche. Doctor, le agradezco muchísimo y muchos saludos a todos. Muchas gracias, Carlos. Seguimos con Rubén Ochoa. Adelante, Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, quisiera yo agradecer aquí al equipo de PAN. Un servidor no es militante del PAN, pero soy un convencido de que el PAN es la respuesta. Y doctor Derbez, es su visión, me ha sido muy impactante con respecto a lo que usted definió como la clase media. Y ahí está el reto. El reto está en que el PAN no tiene una clara visión, no tiene una compatibilidad con esta clase media. El ejemplo está en que simplemente en la Ciudad de México, los municipios, bueno, las alcaldías que son del PAN, pues son las que están caracterizadas como clase media, media alta, media alta, ¿verdad? Entonces, yo creo que el reto está en que el PAN pueda cambiar y pueda establecer una compatibilidad con esa clase media que es la meta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén. Seguimos con Rebeca Quiroz. Adelante, Rebeca. ¿Me oye? Perfecto, Rebeca. Ay, muchas gracias. Buenas tardes, doctor Derbez. Yo quisiera preguntarle qué opinión le merece el comentario que hizo en alguna ocasión Jacob Polensky con respecto a que no puede sacar a la clase baja y meter así a la clase baja y subir a la clase media, porque en ese momento entonces ellos no se acuerdan de dónde vienen y quién los subió, quién los puso ahí. Entonces, digo, se me hace un comentario muy lamentable, pero bueno, quisiera su opinión y también saber qué opina con respecto al ingreso básico universal. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, Rebeca.
Adelante, doctor, si gusta responder estas 3 preguntas. Gracias. Voy a contarle de Rebeca primero porque creo que es interesante. Eso manda un mensaje muy claro de lo que ese grupo piensa, ¿no? Ese grupo lo que piensa es, ¿cómo le hago yo para mantenerte en donde yo te esté dando subsidios y tú me estés dando votos? Y eso fue, en gran medida, la definición desde hace mucho tiempo del PRI, que ahora simplemente están usando los primorenistas, porque en realidad este grupo de Morena pues, es un grupo de priistas que vienen desde el pasado, ¿no? Pasaron por el PRD y ahora están en Morena. Desafortunadamente hay muchos panistas que también se fueron a Morena, pero peor todavía, expresidentes del PAN. Entonces, eso duele todavía más. Pero bueno, yo le llamo a eso, ese es el grupo de los convenencieros. Pero dentro de ese grupo de convenencieros hay gente como J. Cole y como este grupo de gentes que lo que entienden es mi permanencia depende de que yo mantenga a esta gente dependiendo de mí. Y el problema que no entienden esta gente, como J. Cole, es que en el largo plazo, si yo no genero riqueza en este país, y si la riqueza se genera solamente por un grupo muy selecto de supermillonarios, de gente que está muy cercana del régimen, que es lo que están tratando de hacer estos cuates otra vez, pues entonces voy a tener un problema, porque toda esta clase de en medio o se depauperiza y se vuelve pobre, y entonces es muchísimo lo que tengo que estar dando de subsidios constantes, o en su defecto, no va a aceptar esa situación. Yo creo que este es el momento para nosotros por eso, porque esta clase media ya no va a aguantar esto que le están haciendo, porque no se quieren ir para abajo, pero se los están tratando de jalar hacia abajo. ¿Es un error pensar de esa manera? En mi opinión, sí, porque un país de gente educada, un país de gente independiente, es un país mucho más fuerte y mejor, en donde la democracia va a prevalecer. Y el PAN, lo que nos debe interesar es que haya democracia, no que haya dependencia, que haya independencia de la gente. Y por lo tanto, que cuando voten, voten porque creen en lo que estamos proponiendo en una visión de país. Eso no lo tenemos todavía y hay que construirlo. Y eso es parte, y estoy de acuerdo con Carlos, eso es parte de lo que hay que hacer, construir esa agenda legislativa, ese concepto de cómo vamos a poder crear estas condiciones. Ahora, qué tristeza, Carlos, porque el PAN era, bueno, es el partido de los excelentes abogados, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, es el colmo. Yo soy economista, pues digo, pero los abogados que tenemos, digo, deberían estar ayudando a crear toda esta agenda y defender puntos, y en fin. Creo que hay que recuperar eso, porque es lo que perdimos en realidad. Perdimos esa mística legal de nuestro partido y hay que volverla a traer. Ahora, este es el reto de la clase media, Rubén, y eso es lo que tenemos que empujar. Y ese es el concepto importante, que es, yo no quiero que tú te hagas dependiente de mí. Te voy a ofrecer un programa que te va a hacer independiente de mí si yo llego, porque no me interesa que seas mi dependiente. Quiero que entre tú y yo construyamos las estructuras institucionales que garanticen transparencia, porque eso es lo que va a acabar con los problemas de frivolidad, corrupción, de los que estamos enojados. Entonces hay que pensar ese programa, ¿no? Y a las Jacob Polensky de este mundo decirles, bueno, está bien, pues tú sigue con ese grupo. A mí lo que me interesa es lo contrario. A mí lo que me interesa es que ese grupo se haga cada vez menor y cada vez se haga mayor el grupo de esta clase media independiente, porque esa es la que va a defender la democracia en México. Los de abajo no, y los de muy arriba tampoco, ¿ok? Hay uno que otro, pero la mayoría no, porque los de muy arriba lo que les interesa es concesiones. Fíjense qué interesante es esto. Todos hablan mal, todos, del Tren Maya. Y ustedes van a reuniones de hombres de negocios y demás, y terrible. Pero resulta que la mayor cantidad de estas empresas, de esas mismas que están criticando, están participando en las licitaciones. No, espérate, esto es incoherente. Si tú piensas que esto va a perjudicar al país, ¿por qué tu empresa quiere participar? Pues porque no te importa, lo que te importa es tu empresa, tu dinero y no el país. La lógica dictaría que no hubiera nadie, si de veras estamos todos convencidos que no sirve para nada, que participara en la licitación y que dejemos a que sea el presidente de la República y su gente el que lo construya. Y entonces lo que le va a pasar al presidente es que si sigue invirtiendo en esos proyectos, no tiene dinero para los otros
y va a estar en un dilema. O le da dinero a la gente, como decía Rebeca, a la que quiero seguir subsidiando, o construye estas cosas. Y eso es lo que tenemos que pensar ahora. Vamos poniéndonos también en otra cosa que el PAN tiene que pensar ya. Viene una reforma fiscal. Y más vale que nosotros la propusiéramos antes de que ellos la propongan. Porque es más fácil defender que atacar. Una vez que tengamos nuestra propuesta, la defendemos. Pero si ellos la presentan primero, vamos a tener que atacarla. Y esa va a ser muy compleja. Y eso es algo que también ustedes que están en esta cuestión de ideas y la gente que esté en el, no sé cómo se llame ahora, los que están haciendo todas las propuestas y demás del PAN, que le piensen, porque eso es lo que viene. Y tenemos que pensar en una reforma fiscal que tenga sentido. Y hacerla y sacarla antes de que el PRI, antes de que el PRD, antes de que Morena la saque. El PAN tiene que presentar una reforma fiscal. Y no lo estamos haciendo que yo sepa. Si está ocurriendo, qué bueno, felicidades, pero si no, necesitamos proponerlo. Y regreso entonces al ingreso básico. A mí no me gusta, ¿sí? Pero entiendo que es un caramelo que le gusta a la gente, ¿ok? No hay forma como lo vamos a poder implementar correctamente en México, porque una vez que definamos eso, ¿qué es un ingreso básico? Pues, ¿es un ingreso para toda la población? ¿Se me va a tocar a mí el mío? ¿Te va a tocar a ti, Rebeca, el tuyo? ¿Te va a tocar a Julio el suyo? ¿O nada más es para quién? Y si le vamos a dar a todos, incluyéndonos nosotros, no conozco la situación económica de cada uno de ustedes, pero incluyéndonos a nosotros, entonces preguntas, pues está mal, yo no necesito el ingreso básico, yo en lo personal. Entonces, estás creando condiciones que no tienen sentido. Bueno, pero es que suena muy bonito. Sí, suena bonito. ¿Suena sustentable? También tenemos que tener sentido de responsabilidad. Y si no tenemos sentido de responsabilidad como partido, repito lo que ya he dicho, vamos a hacer lo mismo que hacen ellos, que es, pues suena bonito y lo quiero poner. Pues no quedamos en que éramos distintos. Si somos iguales, pues entonces, si lo estás proponiendo, pues ¿por qué no pensamos mejor cómo le haces para pensar en algo de devolución de impuestos o, no sé, otra forma en que a los más necesitados sí se les entregue dinero y buscar una fórmula que tenga sentido para eso? Pero un ingreso básico, pues nomás suena bonito, ¿no? Digo, y en Finlandia hay un experimento que hay que revisar mucho más a fondo para ver qué pasó, por qué sí, por qué no puede funcionar. Pero a mí no me gusta por eso, porque se presta para injusticia y se presta para que acabemos dándole dinero a mucha gente que no lo necesita. Porque ya está, ¿no? Pues ya nos están dando el de los viejitos, ¿sí? El otro día alguien me decía, oye, es que vi a una señora muy encopetada que fue a pedirle, y bueno, pues tiene derecho, pues eso. Pero es que no lo necesita, pues eso es lo que tú dices, pero ella lo que dice es, mira, si me regalan 1,000 pesos, pues voy por ellos, man, pues si no tengo nada más que hacer. Entonces, yo pienso que tenemos que pensar otras cosas y ponerlas bien. Pero sí, suena bonito. Y si ustedes piensan que van a ganar, pues adelante. Lo que les va a pasar con eso es que cuando ganen van a tener que cumplirlo. Y cuando lo cumplan no van a tener dinero para otras cosas. Porque un ingreso básico multiplicado por 120 millones de personas es un chorro. Así es. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Devuelvo la palabra al secretario Eric Caballero para los comentarios finales. Adelante, Eric. Pues muchas gracias, mi querido Julio. Doctor Luis Ernesto Derbez, muchísimas gracias. Comentaba yo al principio que la presentación que usted nos iba a hacer favor de dar, pues era para que nosotros entendiéramos y darle esperanza a la gente, pero creo que también es muy importante nosotros hacernos de esa ilusión, de esa esperanza, del cambio que puede venir y que nosotros podemos llegar a provocar, porque la verdad es que la responsabilidad histórica del Partido de Acción Nacional en este momento, pues creo que es muy, muy, muy importante, es trascendente. Hemos comentado en otras ocasiones que tal vez la elección que viene siempre se dice que es la elección más importante de nuestra generación, pero honestamente sí creo que la que sigue en el año 2021 y por supuesto las elecciones que exista para gobernaturas de aquí a que acabe el sexenio, pues son las más importantes y las que van a definir no solamente nuestro nivel de vida, sino también el de nuestras hijas y nuestros hijos. Entonces, le agradezco mucho, doctor, porque nos hace también mucho sentido desde la identidad del PAN, desde lo que nosotros entendemos, de lo que creemos, cómo podemos aterrizarlo justamente en políticas públicas y en acciones de gobierno, que luego justamente este brinco es bastante complicado.
bastante complicado el poder entender lo que somos y después cómo aplicarlo. Entonces, pues yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Ojalá no sea la última ocasión que nos pueda acompañar, que podamos tener su presencia en futuras ocasiones, y esta es su casa. Bienvenido. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos, de veras. Y yo sé que es mi casa porque además estoy en el DF, bueno, ya no el DF, perdón, en Ciudad de México como miembro. Muchas gracias a todos. De forma literal, muchas gracias. Y Muchas pues nada gracias. más dando algunos avisos parroquiales, recordarles que hoy es el último día para que inscriban sus equipos. Algunas personas ya nos han hecho favor de escribir por WhatsApp, por correo electrónico, que quieren meterse a algún equipo. Si no lo hacen hoy, no hay ningún problema, después pueden continuar las evaluaciones de forma individual. Y también recordarles que hasta ahorita las clases, el lunes tenemos nuestra última sesión, la de clausura, son clases que ustedes podían tomar, podían auditar de forma independiente a la evaluación que va a llevar a la integración del sistema de investigadores de Acción Nacional. Entonces, no se preocupen si ustedes no quieren continuar, no pasa absolutamente nada, van a tener su reconocimiento si tuvieron el porcentaje de asistencia, pero ojalá quieran participar en este proyecto porque es justamente la intención de todas estas clases, de poder contar con la experiencia y con el conocimiento de tantas personas tan importantes como justamente ahorita el doctor Derbez. Entonces, pues tengan muy buena noche, cuídense mucho, por favor, si pueden quédense en casa y nos vemos el próximo lunes para nuestra sesión de clausura. Cuídense mucho. Muchas gracias, buenas noches.